Hola, vamos a hablar el día de hoy sobre enfermedad de Kawasaki. Bienvenidos. La charla del día de hoy vamos a hacer un viaje por el tiempo sobre las recientes publicaciones sobre el manejo de enfermedad de Kawasaki, las guías que actualmente rigen el diagnóstico, tratamiento de la enfermedad de Kawasaki. La piedra angular son las recomendaciones de la American Heart Association en relación al comité de Kawasaki, en las cuales fueron publicadas en el 2017 y vamos a seguir sus lineamientos. Posteriormente, la Asociación Española de Pediatría hace igual en el 2018 un consenso nacional sobre el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la enfermedad de Kawasaki, que tienen como base o referencia en su gran mayoría el contenido de esta cita bibliográfica, de igual forma las recomendaciones de la American Heart Association. Posteriormente, en el 2019, la iniciativa SHARE, de igual forma, pone un consenso basado en las recomendaciones para diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de Kawasaki. Bueno, a pesar de 4 décadas de investigación, la causa de la etiología de la enfermedad de Kawasaki sigue siendo desconocida. Se ha postulado infecciones virales a través de una transcripción del RNA que entra por el tracto respiratorio y de ahí genera un proceso inflamatorio a través del tracto bronquial. Sin embargo, como bien lo dijo el doctor Kawasaki en su momento, solamente Dios sabe por qué y cómo se inicia esta patogénesis en individuos susceptibles, ¿ok? De tal forma que depende de un individuo, un niño genéticamente susceptible, el cual por una respuesta inflamatoria, una respuesta inmunológica inadecuada, desarrolla el proceso inflamatorio selectivo de los vasos. Al final, Kawasaki o la enfermedad de Kawasaki es una vasculitis de medianos vasos, el cual puede estar disparado por un proceso infeccioso o no, pero sin embargo la causa no se ha identificado. Hay factores asociados en la etiología de enfermedad de Kawasaki. Uno de ellos es la inmadurez que presentan los pacientes pediátricos menores de 5 años, en los cuales se ha hecho una analogía de procesos infecciosos o respuestas inmunológicas superlativas, como es el ejemplo de la escarlatina, que pueden llegar a desarrollar una enfermedad de afección renal, un panda por el estreptococo, una fiebre reumática. Otra situación que han documentado es la industrialización. Ese término utilizado en la enfermedad de Kawasaki corresponde a la forma de aparición en cuanto a la tendencia de población occidental u oriental de acuerdo al estilo de vida en el que se presente la enfermedad. Es decir, pacientes orientales que se mudan al occidente y persisten con sus métodos y formas y estilo de vida oriental, la epidemiología en cuanto a casuística se conserva. Sin embargo, aquellos orientales que se mudan al occidente y adoptan el estilo de vida occidental, empiezan a tener una casuística en relación a forma de presentación, edad de presentación, de acuerdo al occidente. Recuerden también que se ha documentado en cuanto a las corrientes de aire, flujos, de cuanto a las corrientes marítimas y demás, la concentración de alergenos, y también se ha documentado que la concentración de alergenos ambientales ha favorecido picos en relación a la casuística tanto en Oriente como Occidente de la enfermedad de Kawasaki. Otra de los factores asociados son los superantígenos o proteínas inflamatorias, las proteínas de calor, las heat shock proteins relacionadas con el estreptococo o el estafilococo, en el cual se encuentran elevadas en pacientes que desarrollan la enfermedad de Kawasaki, sabiendo que la afección por una estafilococcemia o un choque séptico por estreptococo o estafilococo en la forma de inicio con la fiebre y el exantema es un diagnóstico diferencial de la enfermedad de Kawasaki. De igual forma, otra situación se ha propuesto en relación a la biota o a la flora intestinal en relación a la casuística de enfermedad de Kawasaki. Siendo un poquito más minuciosos, en esta imagen observamos que también se ha relacionado por el tipo de inmunidad una hipersecreción de inmunoglobulina A, niveles elevados de factor de necrosis tumoral alfa,
elevación del factor de crecimiento, elevación de interleucina 6, que al final también se ven procesos múltiples inflamatorios. Al final es una vasculitis y muchas veces el tratamiento se enfoca a estos, como lo veremos en su apartado, se enfoca precisamente a bloquear estas citocinas o factores proinflamatorios en el Kawasaki refractario. Al ser una vasculitis puede haber una presencia de ANCA, sin embargo la presencia de ANCAs no es, y subrayar que aunque sea una vasculitis, los ANCAs al ser positivos no tienen que ser un criterio o tener un peso en relación a los criterios diagnósticos. Lo que ya mencionamos sobre las proteínas de calor, lo que posteriormente también se evolucionó como hipótesis en relación a la inmunopatogénesis, las metaloproteasas y el desequilibrio de las proteínas de homeostasis. Al ver un proceso proinflamatorio que no hay una regulación oportuna y ese proceso proinflamatorio se perpetúa generando un daño selectivo en las arterias coronarias. En esta reciente publicación se muestra en forma resumida cómo un individuo genéticamente susceptible bajo una mala respuesta de la inmunidad innata y de la inmunidad adaptativa, bajo factores ambientales y un antecedente o marcadores genéticos, que bajo el estímulo de infecciones virales, fúngicas, bacterianas, las proteínas patogénicas o las moléculas patogénicas van a desencadenar en estos individuos susceptibles por alguna mala respuesta inmunológica el daño selectivo y la formación de inflamación vascular a nivel coronario, generando vasculitis y aneurismas por depósito de complejos en los miofibroblastos, predominantemente interleucina 17 y 16, y lo que habíamos comentado, la matriz de las metaloproteasas. Las guías de la American Heart Association, como mencionamos en la primera imagen de 2017, han propuesto e identifican 3 procesos patogénicos. El primero es una arteritis necrotizante, que es un proceso limitado que destruye la adventicia y que es lo que va a causar los aneurismas, que esto sería obviamente al final de la primera fase, la fase subaguda, a las 2 semanas después del pico febril. ¿De acuerdo? Posteriormente, el segundo proceso es el proceso subagudo de vasculitis crónica que va a dar una inflamación persistente a través de linfocitos, células plasmáticas y algunos macrófagos. Bajo esta situación sería 2 semanas después del cuadro febril, pero puede continuar en forma persistente este proceso inflamatorio por meses o años, lo que va a perpetuar el daño a nivel arterial. Y por último, la última fase, que es la proliferación miofibroblástica, que va a tener un proceso en la parte luminal, ¿ok?, sobre el músculo liso de la capa media, lo que va a generar que sea un proceso de estenosis progresivo, que el cual pues obviamente va a disminuir la luz y el flujo arterial. En forma esquemática, aquí podemos ver los 3 procesos señalados, en los cuales primero viene la inflamación, posteriormente la proliferación y por último la estrechez. En relación a la epidemiología, como ya vimos, el proceso mencionado de industrialización depende de la situación oriental u occidental. En cuanto a la epidemiología, la edad, en orientales de 9 a 11 meses el pico de edad, con las variaciones estacionales de enero, junio y julio. Hay un decremento a partir de octubre y la población occidental es entre los 2 y 3 años. Y el pico estacional sería entre noviembre o mayo. Hay un efecto bimodal de invierno-primavera y la incidencia puede ser de 5.212 por cada 100.000. Pequeños, con 85% de afección en menores de 5 años y una relación varón-mujer con 1.3 a 1.6. Bueno, entrando de lleno a la parte clínica, la parte que nos interesa para subdividir la evolución de la enfermedad, tenemos las 3 famosas fases, la fase aguda, subaguda y convaleciente. Cada una de ellas tiene ciertas etapas de efecto clínico y
ciertas situaciones que en laboratorio nos pueden orientar. La primera fase, la fase aguda, va de 1 a 2 semanas con un promedio de 10 a 14 días, donde evidentemente la piedra angular es la fiebre. Fiebre por más de 5 días en el Kawasaki clásico, donde el paciente puede presentar miocarditis o derrame pericárdico, donde probablemente el paciente tenga el riesgo mayor de un paro cardíaco, ¿ok? Por una miocarditis. La segunda fase va de 2 a 4 semanas, en lo cual se resuelve la fiebre, pero persiste la inyección conjuntival, un dato clínico inequívoco, que es la irritabilidad, que ese dato clínico nos puede orientar precisamente como diagnóstico diferencial hacia otras patologías, que la irritabilidad está presente y con el tratamiento esa irritabilidad desaparece al igual que la fiebre. En este momento, al final, en la fase subaguda de las 4 semanas, vamos a observar la descamación. Eso es un punto importante porque en cuanto a la cronología, de igual forma, para hacer un diagnóstico diferencial, si un paciente se nos presenta en forma febril persistente de 5 a 7 días, pero coincide con la descamación, son datos que debemos observar para hacer nuestro diagnóstico diferencial. También, en cierta forma, lo que vamos a notar son elevaciones en los laboratorios como proteína C reactiva, velocidad de sedimentación globular y la famosa trombocitosis. Hay que señalar que la trombocitosis no es un criterio, aunque sí un dato para tener en cuenta que nos oriente. Es un punto importante apreciar que lo vamos a observar en la siguiente imagen, que la trombocitosis se va a empezar a presentar alrededor de la segunda semana, es decir, al término de la fase aguda e inicio de la subaguda. La trombocitosis coincide más o menos, como lo vamos a ver en la siguiente imagen, en relación a la formación de los aneurismas que empiezan alrededor del día 7 o 9. ¿De acuerdo? Entonces, otro dato que tenemos que tener en cuenta en nuestro abordaje clínico es que el Kawasaki, independientemente en qué momento y el número de días de fiebre, debemos ver en qué momento se documenta esa elevación de las plaquetas. Y por último, la fase de convalecencia, que puede ser de 6 a 8 semanas, pero no tiene un término en cuanto a tiempo. Y ahí todos los signos se resuelven, viene la fase de remodelación y obviamente viene la fase en la cual el paciente puede llegarnos, que después lo vamos a mencionar, con ya datos coronarios de afección, sin fiebre, pero tal vez una actividad bioquímica de elevación de proteína C reactiva predominantemente o velocidad de sedimentación globular. Como comentamos, en las fases, vean cómo es muy importante que la fiebre es la parte inicial en nuestra fase aguda, va decayendo a la mitad de la siguiente de la fase subaguda, ¿de acuerdo? Si vemos la fiebre en relación a los procesos clínicos, la fiebre coincide con la miocarditis, en su fase final empiezan los cambios cutáneos, coincide evidentemente con la conjuntivitis no secretora, vamos a decir en la mayoría de los casos o en el 99% de los casos. Es importante señalar que la conjuntivitis en algunos casos se ha referido como secretora y el famoso ganglio, el ganglio cervical, que incluso puede estar referido en la literatura de estar presente solamente en 24 o 72 horas. Posteriormente vienen los cambios de descamación en la fase subaguda y, como habíamos comentado, la fase de convalecencia, que el único dato clínico evidente en esa fase son los cambios a nivel de lecho unguial.